Le damos la bienvenida a la audiencia del diario Jornada. En esta ocasión nos encontramos con el profesor Jeffrey Gamarra, antropólogo, que nos va a hablar un poco acerca de la interpretación sobre todo de lo que fue la primera fundación de Huamanga. El día 9 de enero, precisamente el día de hoy, se establece como la primera fundación en sí de Huamanga. ¿Qué nos podría mencionar respecto a ello, por favor? Bueno, obviamente, más que las fechas, importan los hechos. Ujú. Sí hay una primera fundación de Huamanga, que eso está respaldado además por un acta de fundación de la época de Francisco Pizarro. Esa primera fundación efectivamente corresponde al mes de enero, creo que de 1539, ¿no? Y el lugar de esa primera fundación no era precisamente esta zona, digamos, lo que actualmente es la ciudad de Huamanga, Uh-huh. sino se atribuye, se considera que era el pueblo de Huamanguilla, ¿no? Que además es un nombre posterior. Huamanguilla es una pequeña Huamanga, o sea, ese nombre probablemente se lo ponen posteriormente. Pero ese sitio, esa zona donde se da la primera fundación, era un área donde habían ocupaciones de descendientes de etnias trasladadas, mitimaes trasladados por los incas. Habían en esa zona los mitimaes acos y mitimaes antas. Ambos eran incas descendientes ligados a incas de privilegio. Entonces, mitimaes, acos y antas controlaban esa zona que actualmente se llama Huamanguilla. Los españoles, en su paso, en su traslado hacia Cusco, usan esa ruta y por lo tanto ponen un sitio que le denominan San Juan de la Frontera. Pero como ha señalado un historiador como Jaime Urrutia, San Juan de la Frontera era una frontera entre lo que es la civilización, lo español, y lo que eran la zona de los rebeldes liderados por Manco Inca. En esa época entonces se funda San Juan de la Frontera para establecer el límite entre el control español y el control de las tropas rebeldes de Manco Inca. Entonces, esa primera fundación sí corresponde al mes de enero. Pero luego, digamos, la población española se traslada hacia Huamanga, a lo que actualmente es Huamanga. ¿Por qué se traslada? Muchos han dicho que en la zona de Quinoa, Huamanguilla, ¿no es cierto?, es una zona fría, que no es apta para, digamos, para la vida cotidiana, no era apta para la vida cotidiana de los encomenderos españoles, etc. Y yo sostengo que la población española, después de un año, 1540, se trasladan a lo que es actualmente la ciudad de Huamanga, no motivada por razones climáticas, sino porque en esta zona había disponibilidad y posibilidades de apropiación de tierras. Al lado de Huamanguilla, Quinoa, eran los mitimaes cusqueños, y entonces allí había cierto temor de apropiarse para los españoles, apropiarse de esas tierras. Entonces se vienen a esta zona donde el control de mitimaes cusqueños era prácticamente nulo. Acá habían mitimaes de origen huanca, jaujas, en fin. Entonces prefieren esta zona porque esta zona además ofrecía, digamos, terrenos, cercanía a áreas de cultivo. Y entonces esa fecha de traslado de la población se fija como el 25 de abril de 1540. Probablemente, digamos, hay fechas, pero lo que importa es comprender las razones por las cuales se trasladan del primer sitio donde se asentaron los españoles a esta zona actual de Huamanga. Uh-huh. En su opinión, tal vez, ¿cuál es entonces la importancia de reconocer en sí la fundación de Huamanga, no solamente como un
evento histórico, sino también como un evento social de reconocerlo actualmente. Bueno, acá entramos al plano de las conmemoraciones. Y las conmemoraciones son, digamos, más que todo son construcciones de los descendientes, de las poblaciones, de las sociedades respecto a su pasado. Entonces, resultaba y resulta tener más sentido que la fundación termina, la fundación de Huamanga termina conmemorándose el 25 de abril, porque es la fecha en la cual, digamos, se establece la refundación, la segunda fundación, diríamos así, de la ciudad de Huamanga. Entonces, en el imaginario, en la memoria colectiva, se prefiere esta fecha que coincide territorialmente con lo que ahora es la capital de Ayacucho. Bien, profesor, muchas gracias por la entrevista. Volveremos con más información en el diario Jornada.